Muy buenas. Bueno, hoy, último día de año, vamos a intentar hablar un poco de lo que pasó en todo el año, del fútbol y demás cosas. Yo quisiera, antes de presentaros y todo, hablar de algo que estoy viendo que esto se va hundiendo, que yo todo lo de los políticos, yo no más que veo avanzar. Los políticos siempre están en su sitio, hacemos siempre lo mismo y la gente sigue más paro, no veo marchar a ningún político. Están todos en su sitio, cómodos, súper acomodados. Hoy estaban defendiendo, no sé qué cojones quieren defender todos estos, y no habla nadie de que hay que hacer puestos de trabajo, o hacer cosas, o buscar gente que haga emprendedores, como tengo yo. Pero bueno, a mí es que lo de la política me revienta, igual en unos que en otros. Cuando yo trabajaba, llegues a la medicina, se está hundiendo sola con unos ciudadanos que ni son administradores, ni son administrativos, ni son economistas, ni son nada, y lo manejen y lo están hundiendo todo. Pero bueno, lo vamos a dejar y voy a presentar. A mi izquierda está Carlos Rodríguez, que lleva Centro el Principado de Asturias, y hay que decir, a ver si de una vez por todas, bueno, como no tengo aquí el coso ese puesto, que yo se lo agradezco de corazón, siempre que vino, y todavía no pusimos nada a favor de él. Y después tengo a Tino el Gemelo, que bueno, mandaron, oye, mírate el gemelo, tal, pues el gemelo para acá, armar la bolera, que la arme bien. Y David Calderón, que es amigo mío, bueno, el padre y mucho más, pues de toda la vida, y el guaje, pues bueno, le gusta el fútbol, demasiado, le gusta demasiado, porque es demasiado forofo del Madrid. Bueno, yo con esto ya estoy, a vosotros muchas gracias, después lo repetiré muchas veces, y ahora vamos a empezar, Carlos, a ti, la situación que tú ves del fútbol español, ¿qué te parece a ti? Bueno, buenas noches, Geme, y a todo el mundo para empezar. Bueno, pues la situación, hablando de la Liga de este final de año, evidentemente esperábamos más de ella, esperábamos que el final de la primera vuelta estuviera mucho más reñido. No es muy lógico y muy normal que un equipo esté tan avanzado a pesar del equipazo que tiene. Evidentemente, para ganarle a alguien siempre la tiene que perder alguien, y el Madrid se ha empeñado en perderla demasiado pronto. Y ayer salía una encuesta de los aficionados del Madrid, de sus preferencias, y evidentemente ha sido un toque de atención para el presidente, en el cual ya empieza a estar cuestionado, cosa que a mí me duele porque creo que es un gran presidente. Pero también le dice el aficionado del Madrid a su presidente que este entrenador no vale. Tiene la mitad de la afición totalmente dividida, y yo creo que el enemigo del Madrid no puede ser el Mourinho, sino que el enemigo del Madrid siempre ha sido el Bayern o ha sido el Inter, ¿no? Por tanto, bueno, ahí tienen un problema que yo sinceramente aguantaría, porque quedan dos competiciones que son muy importantes y que en una puede ser, el Madrid puede enderechar el año, ¿no? Bueno. ¿Tú qué opinas, David, tú, de lo que te está diciendo antes? Bueno, yo creo que Carlos en este caso tiene parte de razón y demás, pero también quiero decir que, bueno, que también está un poco, yo creo, la prensa, el entorno del Madrid, todo lo que mueve el Madrid, etcétera, pues hace exagerar un poco las cosas desde mi punto de vista, ya que... Bueno, por ejemplo, el último caso entre Mourinho y Iker Casillas, que es uno por el cual la gente, vamos a decir, está un poco, vamos a decir, extrañada o asustada, en el sentido de que el portero del Madrid supuestamente es el mejor del mundo. Entonces yo no entiendo tampoco muy bien lo del tema de que por qué Iker Casillas se quede en el banquillo, Mourinho sea tan criticado, sea tan, no sé, Iker Casillas hay que reconocer que, como dice la gente, es el mejor portero del mundo y demás, como todo el mundo opina, pero hay que reconocer también que esta temporada no ha estado en su mejor momento, y yo creo que igual es un toque de atención que le ha dado y que tampoco se debe tomar así. ¿Tú qué dices? La situación. Pues yo estoy contrario a lo que tú estás diciendo. Vamos a ver.
Este equipo del Madrid no puede estar haciendo el ridículo que está haciendo. Y la única culpable que hay ahí es el señor presidente, con todo lo que defendáis, por defender a este que no tiene ni puta idea, el míster este y portugués, porque eso es una vergüenza. Y no se puede ir a jugar un partido que era para el Madrid tan trascendental como Málaga y sacar a un niño que no contó con él. Es que ni para tomar un café, joder, y lo pongo ahí de titular. El Seguaje estaría así, nerviosísimo y todo, ¿no? Y quita al mejor portero, que es fácil que sea el mejor portero del mundo, o que lo fue, o que le dio todos los triunfos al Madrid. Y ahora viene a criticar ahí. Y ayer se organiza una fiesta ahí. ¿Qué creías? ¿Que lo vienen a aplaudir a él o no pueden aplaudir? Te voy a matizar un punto. Tienes razón que, por supuesto, es ilógico que Mourinho quite a Iker Casillas en ese partido. Pero el Madrid llega con 13, 11 puntos de diferencia con el Barça, con Casillas, con Sergio Ramos y con todos los jugadores que son indispensables. O sea, que sí que es ilógico y demás. Sí, lo que pasa es que igual es un toque de atención de decirle que no sé, tú date cuenta que el que lo conoce y entrena todos los días con él es él. ¿Quién? No, Mourinho. No eres ni tú, ni yo, ni él. O sea, el que lo ve, que yo no estoy diciendo que no sea ilógico, o sea, que tenga la razón Mourinho. No, que lo diga es y entrenador que sabe, él sabe de entrenador. Pero que yo no estoy diciendo que Mourinho tenga la razón, yo estoy diciendo que algo vería él o algo... No puede ver nada, joder, no sé, no tiene por qué pensar igual. O sea, el que lo ve y el que trabaja con el equipo todos los días, digo yo que él vaya a tirar piedras contra su tejado. Si es el mejor portero del mundo... Yo creo que vosotros lo que quiere es ganar, no quiere perder. Y el Barcelona también. No tiene culpa el Barcelona totalmente. De momento no tiene culpa porque el enfrentamiento directo que tuvieron, si mal no recuerdo, empataron, ¿verdad? Pero un momentín. Y tocó la lotería un partido. No, vamos a ver. El culpable de la situación del Madrid evidentemente es el Madrid, porque cuando tuvo que competir contra los grandes, contra el Atlético de Madrid y contra el Barcelona, los resultados fueron buenos. Por tanto, la Liga la está perdiendo el Madrid, no la está perdiendo en los enfrentamientos directos. Estamos hablando, evidentemente, el Barcelona tiene mucha culpa de todo lo que le pasa al Madrid en los últimos años. Pero venimos de una Liga que ganó. Ojo, el Madrid viene de una Liga que ganó el año pasado y además dignamente. Te tocó lo que tú quieras, pero lleva muchos años entonces tocando la lotería, porque el palmarés del Madrid es inigualable de momento. Va a llevar muchos años todavía para que sea igualable. Pero yo en el tema de Mourinho, un poquitín siguiendo la línea, vamos a ver, Gémez siempre dice que cuando sale un tío de la cantera hay que dar continuidad, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Y es muy difícil dar ahí al portero continuidad, porque el portero, yo estoy ahí, voy a estar de acuerdo contigo, cuéstame, pero voy a estar de acuerdo contigo. Al portero del Madrid, evidentemente, yo creo que el segundo portero tiene una angustia cuando sale por un motivo, porque él sabe perfectamente que sale por un castigo, y sabe perfectamente que no oye mejor que el titular. Yo lo entiendo así, y yo creo que el chaval también lo entiende. También lo cobra, también lo entiende. Entonces, también lo cobra. Pero sí lo cobra, pero sabe perfectamente que cuando está saliendo no es mejor que el que está jugando. Intuye algo. Entonces, lo que tiene pactado con Mourinho seguramente es la Copa del Rey y tiene pactado alguna cosa, porque Iker cuando sale a jugar en el Madrid sale por una lesión de Bodo Illner. Sin embargo, aquí su sustituto no sale por una lesión, sale por un supuesto castigo que evidentemente... Este con una mano todavía puede ser mejor portero que el otro colega. Ahora voy a hablar yo. Sí. Bueno, yo ahí no estoy mucho de acuerdo, porque claro, los porteros son dos porteros en un equipo. Entonces este hombre, y ya sabes que yo siempre lo dije, y me baso en que no tienen ni idea. Para mí es que no tienen ni idea, lo digo bien claro. Cualquier equipo que entrenase. Eres demasiado contundente. Yo lo veo, para mí es un auténtico desastre, porque poner a ese Adán, por ejemplo, yo no digo no poner, ¿por qué no? Pero ese Adán tiene que ir dando y portería de vez en cuando juegue, que crea que hay un partido que es más fácil para que salga sin la responsabilidad. Pero es que el otro día lo hizo por capricho, y los caprichos... Eso de vino con gaseosa, joder. ¿Usted qué viene aquí? ¿Quién vas a engañar, muchachos? ¿Qué vas a destruir ahora a Casillas? No, es cierto que Casillas cuando entró en el Madrid, aquí se habló la semana pasada, entró por la casualidad de uno que se puso enfermo y punto. Entonces el Madrid tenía que ir valorando no solo a ese, es que no valora a nadie, a Adán y a más jugadores. Hay partidos que para ganar a los Osasuna o ganar al otro, que casi pierden nada más salir
salir al campo por las diferencias de dinero, las diferencias de jugadores. Cualquier jugador reserva del Madrid, en el Osasuna, en el Almería, en el Granada o donde sea, sería capitán general de los 3 ejércitos, ¿o no es verdad? Sí, sí. Y este no los valora, y eso es lo que le hace decir, yo digo que creo que no tiene ni idea ni en el momento que lo saca, ¿vale? Pero volvemos al mismo. ¿Mourinho qué es? ¿Que quiere tirar piedras contra su tejado? Que no sabe. No, O sea, yo digo que no sabe. No sabe. Fue campeón en Portugal, en Inglaterra. O sea, con el Inter ganó la Copa de Europa. No te entiendes en eso. Mira, mi opinión de los entrenadores, y yo soy un entrenador, yo fui, es el siguiente. En los equipos grandes un entrenador tiene un 7%. Un 7%. Donde están los entrenadores es en los equipos de abajo, pero muy abajo. Ahí se ven entrenadores. Te lo dice uno que tiene casi 75 y que trabajó allí. Ahí se ven los nets, los entrenadores. No les categorizo el dinero. Con dinero, tú sabes... Pero digo yo que Mourinho iría de abajo arriba o apareció en el equipo estrella como el Madrid. Llegó al Madrid de repente. Tú lo sabes como yo. Tú sabes como yo que el señor Mourinho fue por gracias de unos estudios que sabía y un amiguete lo metió. Aquel que decía, no, ya sí. Es decir, él juega con dinero nada más, con dinero. Y el Madrid, eso, abajo no, produjo algún beneficio. Tú no ves a esos que tiene el Castilla y abajo, ponga alguno de ellos. Oye, que ponga a defensas, un defensa de Gigi medio, que lleva aventura. ¿Quién lleva con el entrenador? ¿El del Barcelona o el del Madrid? Pues ahora saca 18 puntos. Pues el entrenador del Barcelona viene de tercera división, joder. No, lleva tres, de tercera. De tercera, y es que lleva de tercera son. Entonces, a ver, Tito Vilanova cuando estaba de segundo de Guardiola no pintaba nada ahí. Pues no pintaba nada. Del Lo segundo pusieron y ya entrenador, está. del segundo entrenador, está para lo que está. Y entrenador. Un entrenador, la figura de un entrenador siempre es importantísima. Claro. Importantísima. Y en un equipo grande más todavía. Porque mueve, además de ser entrenador, evidentemente tiene que ser un buen psicólogo y un buen relaciones públicas. No, perdona, el psicólogo del Barcelona no se digamos, llama un portero. no digamos que a un Barcelona lo ensambla cualquiera porque no lo ensambla cualquiera. Bueno, si y no digamos que a un Real Madrid lo ensambla cualquiera porque no lo ensambla quieres cualquiera. campeón. Ahora, hablar de equivocaciones de Mourinho, 2 segundos. Es evidente, o sea, Mourinho ha fichado mal, ha fichado 12 tíos y de los 12 el único que funcionó fue Özil y fue Di María. Los otros 10 han tenido muy poco protagonismo. Es verdad que ahí se equivocó. Pero el gran problema de Mourinho en comparación con el Barcelona es que el primer partido que juegan el Barça le mete 5. Y a partir de ahí, yo creo que Mourinho, evidentemente, no ha sido capaz de gestionar eso bien. Y ha acabado pues con historias dentro del vestuario que Gemelo sabe perfectamente que como se te cruza el vestuario, automáticamente estás fuera. Y se cruzó con Sergio Ramos y se cruzó con Casillas cuando no se cruzó en ningún momento con Cristiano Ronaldo, por decir algo, ¿no? Porque yo creo que los aficionados del fútbol cansamos ver siempre la misma estrategia y ver tirar a Cristiano Ronaldo, les falte siempre él, la verdad es que es agotador. Es agotador. Y ahí sí que tiene mucho que ver, ¿no? Carlos, tú lo dijiste, se equivocó en 10 o 11. Y un entrenador, es que se equivoca con dinero. Tú fíjate que no tuviese dinero para fichar. No sería la hostia ya. Pero tienes que verles dos partes. La parte que está diciendo él, que sus resultados son extraordinarios, son 20 títulos, y evidentemente, pero Geme, que no es lo mismo que el Barça, porque el Barça Tito puede tener mucha labor hecha, pero en el tema de Mourinho, cuando llega al Inter no está ninguna labor hecha, cuando llega al Oporto no está ninguna labor hecha, y ahí los títulos los tiene. Pero hay que ver, analizamos al Mourinho del Madrid y al Mourinho como entrenador. Mourinho como entrenador tiene unos resultados extraordinarios, tiene un currículum extraordinario. Mourinho en el Real Madrid, todos consideramos que puede hacer más. Yo creo que no soy ningún y hay que analizar. Eso sé lo yo. Por eso, pero con dinero. Y falla. ¿Qué hizo? Y en el Barcelona esto es toda una herencia extraordinaria del señor Cruyff. Evidentemente, que siguió muy bien. ¿No fue entrenador del Barcelona él? ¿Quién? ¿Qué hizo? Él, ¿no fue ayudante del entrenador? Bueno, fue ayudante hace muchos años. Pero todo este entorno... chistes al entrenador. Vamos a seguir con Van Gaal. Tanto que se criticó a ese entrenador, recuerdo, o en este caso Mourinho y demás,
fue uno de los entrenadores más criticados que hubo en el Barcelona. Yo para mí, vamos a ver, se le criticó demasiado ya porque... Con el Barcelona lo llevó aquel entrenador, ¿cómo se llamaba? Robson. Que no Iniesta, Xavi, etcétera, debutaron con Van Gaal, todos. O sea, toda la generación esta que está ahora mismo del Barça dando los frutos debutaron con Van Gaal. Y Van Gaal es un entrenador con 18 años, joder. Pero lo que es la estrategia de la cantera del Barcelona, vamos a decir, o el desarrollo de los jugadores, es un entrenador que, tanto como anteriormente en el Ajax, ha mimado mucho a la cantera del Barcelona y del... El dinero es vital en la vida. Tan buena como el Barcelona. Claro. Yo ahí opino lo mismo. O sea, yo opino lo mismo que tú ahí. Yo considero que la cantera del Madrid puede ser tan buena como la de... Bueno, vamos a decir tan buena, no vamos a decir tan buena, no vamos a decir mejor. Vamos a decir tan buena, al menos el derecho de la duda. Por lo menos pero evidentemente, por eso estamos diciendo que un fulano que trae 12 jugadores y que no confía en nadie en la cantera, y que cuando confía es para castigar, evidentemente no está siendo un buen gestor del vestuario. Carlos, ¿estamos de acuerdo? Tú lo estás diciendo. Eso estamos de acuerdo, yo te lo estoy diciendo. La cantera no la entiende. Y con dinero no acierta. No está acertando, y todavía lo evidentemente. defendéis vosotros y toda la gente. Defendemos que Mourinho con la cantera igual no está siendo correcto. ¿Pero por qué? ¿Porque sabe o porque no sabe? Tú dijiste que un entrenador no tiraba las piedras a su tejado. No, pero voy a recordarte de unos datos que el señor Mata, el señor Negredo, etcétera, los últimos 5 o 6 jugadores que han salido del Madrid y se han ido del Madrid, no los ha echado Mourinho, ni cuando Mourinho estaba, esos jugadores... No hablamos del que marche y pasó y pasó. Estoy diciendo que la cantidad del Madrid ya es un problema anterior, no desde que llegó Mourinho. Bueno, no es que Mourinho tenga un problema con la cantera, es que el Madrid ya hace bastantes años. Pero el que vino ahora, que yo el señor Mourinho, que lleva tiempo, no sacó el señor Pellegrini, dime qué jugadores sacó de la cantera. Y los anteriores. Pero o sea, que queremos echarle la culpa a Mourinho de la cantera del Madrid, no he hecho la culpa, y que no es el problema, que el problema viene anterior. La culpa a Mourinho. Porque creo que no tiene culpa de nada, porque no tiene ni puta idea, creo yo. Pero escucha, yo no le echo la culpa, pero él, como el mejor, como dice todo el mundo, y Mauricio. Pero oiga, pues usted se equivocó, lo dijo Carlos. No, yo lo que digo, sí, 30 segundos, Jaime. Yo lo que digo, y vas ahora, es que evidentemente a Mourinho se le trajo para romper una racha que tenía el Barcelona. La rompió en el primer año con la Copa del Rey y la segunda con la Liga. ¿De acuerdo? Con la Liga. 16, pero evidentemente la historia de Mourinho en el Madrid solo se defiende con resultados. Y como este año va tan torcido, evidentemente tiene que ser terriblemente cuestionado. Yo es lo que digo. Ahora, sus resultados en el Madrid, una Liga y una Copa del Rey, para romper la racha del mejor equipo seguramente de la historia, no son del todo malos. Les formes son espantoses, que no están ni con el señorío del Madrid, ni con su política, Estás diciendo tú que no son males, joder. Si tú no, digo que son espantoses. Son espantoses, no son males, no. Los resultados. Se equivoca en una cantera que no ve nada. Totalmente. Está ciego porque no sabe un pijo, primero. Yo no digo tanto, pero es verdad que está ciego, ahí está ciego. Se equivocó con dinero que trajo. Se equivocó con dinero. Tercer tema, se equivoca en la gestión del vestuario este año. Claro, pues entonces... Bien, efectivamente. ¿Qué hacemos? ¿Lo liquidamos y pagamos un montón de dinero o lo dejamos amparado en su historial, lo dejamos hasta final de temporada para ver 2 competiciones muy importantes que tiene? Exacto. Y el problema que tiene el presidente. Y vamos a seguir. Mira, eso es lo que es una vergüenza nacional, que un entrenador que está archicomprobado, porque es entrenador, y cuántos bajaron abajo y engancharon un equipo y lo jodieron, que no hay ninguna ley para eso. ¿Y sabes quién es culpable? El público. ¿Por qué es culpable el público? Porque aguanta todo, nada más que con ganar, y cuando necesiten algo, inventen lo de los niños para llevarlos a los campos de fútbol, que después vamos a hablar de una cosa que aquí en el Gemelo es muy buena. A cobrar, todos a cobrar. Mira, te voy a contar una historia. Hace muchos años
hace muchos años, en el año 69, fui yo a un campeonato de infantiles. Y ahí coincidí yo con Augusto Londeiro. Ayer se permite el lujo de echar al entrenador. Ya sabes que yo aquí siempre dije, y lo digo porque el mi chiquillo es aficionado es súper aficionado del Deportivo de Coruña. ¿Y por qué no lo va a echar? Fíjate, es hasta socio del Deportivo de Coruña. ¿Y por qué no lo va a echar? Bueno, lo primero que tienen que hacer ellos, los presidentes de la mayoría de los equipos, es marchar ellos. Porque si cobra mucho más y la gente no se lo reprocha, y venga dinero, y venga gastamos, y seguimos gastando, y seguimos gastando dinero de los españoles, dinero de los españoles, los clubes, y se permite el lujo. Yo aquí dije que el entrenador del Deportivo, yo lo vi y me parecía un triste, joder. Oye, ni una vez un momento, chaval, oye, pelea, no sé, como un entrenador, oye, cada cual llega como llega a la salpa y a ver lo que hacéis. Hombre, habrá que ayudar, habrá que corregir. Yo nunca lo vi a ese, pero de eso a echarlo, que están ellos, que nomás se meten en el fútbol por tirar de la guitarra, todos o casi todos. Porque lo están buscando la forma del dinero, y venga el dinero para ellos. Claro. ¿Por qué Por supuesto que hay que pagar. Si el Deportivo debe 40 millones de pesetas, de euros, la hostia. Claro, Aquí tú debes. Debe el doble, evidentemente. Claro, todo. Aquí tú debes. Y va y echa precisamente al entrenador. Bien, vamos a recordar un poco estos anunciantes que tenemos aquí, no eso, bueno, aquí lo tengo, la Buenaventura, que en la calle Gil de Jaz, el otro día que fuimos allí a tomar unos vinillos, joder, nos pusieron allí el caldo y seis o siete cosas diferentes de pinchos. La verdad es que había un llenazo de miedo. Y esa calle es muy buena, para tener un restaurante como puso Steve ahí. Y el que hay que ayudar, a este, que es el que hace una empresa, ¿entiendes? Para que haya 2 o 3 chavales ahí ganando un sueldo, no los otros que les destruyen, problemas, o tú, pero bueno, lo tuyo ya llega, bueno, ya bien de tu padre, de Esteban, que ya eso ya es lo máximo, tú lo mantienes, y después aquellos 8 o 10 niños que tienes ahí trabajando, ¿cuántos tienes? 18. 18. Sí. Bueno, eso ya a los que había que decir, oye, chapó a esos tipos. Porque pues esa gente, pues hay otra, como el otro día que hablábamos de Cholo Lobato. Encima Cholo Lobato pues fue directivo, súper amigo del gemelo, fue directivo, pero un directivo encima que puso dinero. No estos que lo vienen a lucrar, que se lo vienen a lucrar, y eso está ahí en la vida, el fútbol. Mientras el fútbol no cambie, que no puede cambiar, porque no hay jugadores, no hay nada, no salen nada. Nada más que salen en la trampa, en hacer un montaje publicitario cojonudo. Ese día decía Platini, ya enfadado, que yo lo estuve leyendo, que no iba porque querían el fútbol ir metiendo, coño, oye, vamos a hacer el fútbol y vamos a jugar a China o América, que es lo que quieren, nada más que esos 4 o 6 que están arriba machacando a todos los demás. ¿Entiendes? No, pues era mejor que fuesen a la Costana o que fuesen después al postre a ver a Taolfo, pero quieren, y dijo no salimos más de Europa. Porque nada más que quieren el dinero para esos 4 o 6 equipos que hay, eso lo sabemos todos, oye, mentiras. No. Precisamente hoy que es Nochevieja, en la Costana, hoy hay una cena de esos, pero la hostia, y barata. Ahí tengo yo, bueno, van todos los paralelos, que son todos los hermanos, va René, el de Ballina,
para la mujer de él van para allá. Bueno, estará ayer, supongo, también, ¿no? Pero hoy extraordinario. Para la buena aventura. Vale. Sí, y los coches que pasen primero a arreglarlos a Carlinos. A Carlos, Carlos, que vayan allí, Carlinos, no, ¿qué Carlinos? Esteban, ¿cómo? Esteban, la estrella es Esteban. El gerente llega. Ya, pero la estrella y Esteban, ¿vale? ¿Tú qué sabes, joder? Pero este tío, ¿cómo puede ser así? Porque fue el tío más grande que hubo, joder. Es mi amigo Esteban. Claro, empezó, pero ahora tiene ahí una gente que... En las empresas familiares todo el mundo tiene que echar una mano. Todos los días. Claro, pero bueno, eso no tiene que ver. Bueno, entonces... Antes habíamos hablado aquí, iba a hablar el gemelo del fútbol, de ese fútbol que empieza, que ahí es donde hay que buscar los buenos entrenadores. Lo voy a contar. Pero hemos dicho alguna vez que alguno tiene que entrenar al Madrid y al Barcelona, ¿no? Vale, escucha, mira, se supone que lo entrena el que más méritos hizo. Y entonces Mourinho tiene méritos para entrenar al Madrid. Ahí estamos de acuerdo. Tienes, Geme. Alguien los tiene que entrenar, no pueden ir solos. Yo creo que no. Cuando tú quieras. Claro. Yo todos los días escucho la COPE, pero a las 12 de la noche me paso a escuchar... No me hables de eso, tú tienes que decir... Pero un momento, veo las tuyas. Y punto. Yo escucho la radio, la COPE, pero luego a las 12 de la noche, cuando empiezan los deportes, escucho a José Ramón de la Morena. Generalmente yo estoy siempre bastante de acuerdo, me parece un paisano como Dios. Bueno, pues viendo el torneo este de ¿cómo se llama?, de Tenerife, me dio tal prepotencia, tanta vergüenza. Los guajes van, el Madrid, el Barcelona, el Valencia, el Sevilla, todos esos que deben la de Dios están ahí. No van los pequeños. Pero es que luego me paso y veo al seleccionador nacional, que no sé lo que pinta un seleccionador nacional en vez de estar dando vueltas para ver a los contrarios de España. No, va a haber nenos de 12 años que miden, salvo 3 que parecen gigantes, los demás miden como 82 centímetros, pero pequeñinos, niños. Bueno, pero de otros equipos no van. Aquí nada más que va. Ahí tienes que, mira, a los críos, evidentemente, y por eso discrepamos. Los críos todos son iguales, ¿eh? Bueno, los críos, y por eso discrepamos de lo de Mourinho, y por eso discrepamos de su forma de llevar al Madrid, se fijan en todo. Y por tanto, no es un buen ejemplo lo que muchas veces hace Mourinho, ¿no? Entonces, a los niños hay que enseñarles que el Cristiano, Messi y compañía son de carne y hueso. Y que también Vicente del Bosque lleve de carne y hueso. Por tanto, está bien que te muestres, que te enseñes, que charles con ellos, que veas que son muy humanos, y más con Vicente, que es un hombre que su mejor época, y siempre lo ha dicho, ha sido los años que ha llevado la cantera del Madrid. Por tanto, es un hombre que le gusta el fútbol y le gusta ver a los niños. Pues evidentemente darle mucho caché al tema y darle mucha humanidad. ¿Cuánto crees que cuesta ese tema? Millones y millones. Joder, que tu Dios va de propaganda, joder. El Llorentes y del Bilbao, el otro. ¿Sabes tú de esos quise meterte algo tú a hablar? No, es que estoy hablando aquí, estaba retomando el tema de Mourinho y de... Mourinho. No, pero te lo digo porque por el tema del Bosque, que es un ejemplo claro por lo del Barcelona con la selección. Lo que hablábamos de que si un entrenador que decías tú que tenía que aportar el 7%, el 10%, como mucho, pues ahí estoy contigo en ese sentido. En una entidad como el Madrid o el Barcelona, yo creo que debe aportar más en el sentido, como hablaba Carlos, de controlar el vestuario, tener a la gente más o menos, entre comillas, contenta. Porque te vuelvo a decir, Del Bosque es un entrenador que ha ganado con el Madrid Copas de Europa, ha ganado la Eurocopa, ha ganado el Mundial, pero recordemos que estuvo en el Besiktas ahí en Turquía, ¿no? Eso, el equipo. Y duró
5 meses. Y en Castellón igual. En Castellón 5 meses. Bueno, entonces... vamos a seguir un poco lo de lo que decía el gemelo. Vale. Eso no es así. Claro, el seleccionador... Yo estoy ya en contra total del señor de la Morena. Me parece que lo que está haciendo con los niños, ¿no? Tú ves cuando los niños no quieren que los vea la gente, que los tapen. Eso no se puede discriminar. No, mira. Tú tienes unos niños jugando. Mira, tú tienes niños aquí, a los cuatro de los equipos ricos, de los de la trampa. Mira, juro ante Dios decir la verdad. Tú sabes que yo voy a ver partidos. Un día vi uno que jugaba con la pata izquierda por allí donde queda. Bueno, yo vi esos partidos. Sin embargo, yo fui aquí, no sé si lo se lee aquí se lee, al campo del Estadio de la Juventud. Y vi 2 niños jugar de apaga y vamos. Quiero decir que esos escogidos que van con el señor de la Morena, toda la televisión, todos aquellos que hay allí buscando y hablando y son unos artistas, son unos fenómenos, tiene razón el gemelo. Alguno de ellos yo creo que estaba un poco mal enganchado porque van a ganar. Porque esos tan grandones, cuando tengan 16, el pequeño, a lo mejor ya se enfrenten. Y tú sabes que yo siempre dije que hay que buscar abajo, hay que buscar. Y no se busca. Yo vi 2 jugadores, y los voy a decir. Vi un zurdín en el Astur, que todos los que vi allí, ninguno tenía la calidad de ese, te lo digo yo. Y eso es lo que después pasa. Y antes de ayer jugaba Asturias. Y en Asturias, en juveniles y en cadetes, no la tocaron. Perdieron todos los partidos. Te voy a decir por qué. Porque el seleccionador que hay, que ni es entrenador, que además lo voy a decir, Eloy. Por ser Eloy lo metieron allí y punto. Pero este Eloy no va a ver los partidos, no. Nada más que eran casi todos del Sporting o casi todos del Oviedo. Pues claro, descubrir uno en el Santa Teresa y es difícil, Cuidado, Oír al Asturias y ver, coño, mira cómo juega y tal. Vamos a seguirlo. Eso es muy difícil, Y es más fácil decir los del Oviedo y los del Sporting, es que tú lo sabes. Y hay gente que se permite el lujo de llevarlos y machacar, y a lo mejor tú llegas en el Tuneño y bien, oye, ¿quién lleva el Tuneño para Barcelona? No, espera, no me jodas. De momento déjalo que disfrute conmigo en mi casa, entiéndelo. Si va a salir, ya saldrá. Debía de ser así, pero no sale porque hay trampes de los intermediarios y de otra gente que se mete en el fútbol por eso. Hay que ir a los campos, ahí, los canarios, al estadio. Y después no salen. Mira, Geme, tú y yo coincidimos durante mucho tiempo que evidentemente les canteres de los equipos grandes y les canteres del Oviedo y del Sporting hay que hacerles con más edad. Hay que hacerlos con 15, con 16 años. Porque evidentemente que el Oviedo y meta 20 al Astur, evidentemente no tiene ningún sentido ni para el que gane ni para el que pierde, porque evidentemente está claro que los defensas, donde menos evolucionan seguramente los críos en los equipos como el Oviedo y el Sporting, seguramente sea la defensa y el portero, porque no tienen muchas cosas que hacer, ¿no? La mayoría de los partidos son evidentemente demasiado abultados y demasiado injustos, Ahora, en lo que estaba hablando él, pues ¿para qué viene muy bien un torneo de esos? Porque evidentemente un Madrid, un Barcelona, en el ámbito de actuación que ellos actúan, pasa ellos lo mismo que al Oviedo y que al Gijón. Es decir, el Madrid seguramente, exceptuando lo que ocurre con el Atlético de Madrid, pues gana casi todos los partidos por muchos goles. Entonces tienes que saber dónde tienes tu cantera, ya que la tienes. Entonces está muy bien que en un torneo internacional tú juegues contra el Inter, tú juegues contra no sé quién, tú veas evidentemente dónde está el nivel de tus críos. Discrepo un poco de tus críos, bueno, por lo menos... Vamos a ver, Carlinos, para jugar nenos que traigan a un equipo de Alemania o de Inglaterra para jugar aquí,
Bueno, pero si había 200 personas. ¿Tú con quién te juegas las Copas de Europa? Mira. ¿Con quién te les juegas? Mira, pero con nenos de 7 años. Bueno, con nenos de 7 años que dentro de unos años tendrán 20, joder. Coño, un segundo. Cuando tenga 20 vamos a que ver. tenemos que ir a publicidad, Vale, pero un segundo. vale. Ahí había equipos que no eran los primeros de esos grupos ni Claro. eso. Es decir, en el Atlético de Madrid o el Madrid, uno de los dos va al quinto. Es decir, que por medio va el Carabanchel, el Valdemoro o la madre que me... Y no lleven a esos. Esos fuera, eliminados. Y esto es lo que pasa aquí, es igual que aquí. Eliminado el estadio, porque ahora no llena nadie, antes era lo máximo. Eso es la trampa que hay en el fútbol ese. ¿Va? No van los primeros. Para decir, oye, son los equipos... No. En sus propios ligas de los pueblos... Bueno, hay que ir a publicidad, ¿vale? Salud para todos. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco del Real Oviedo por descontado. Bueno, vamos a decir que como va el Sporting el primero, pues está en la categoría superior. A ver la opinión vuestra. Yo tengo mi opinión que la voy a poner luego, pero bien clara. Ahora vosotros habláis. Empieza. Pues tú. mira, yo mañana soy del Recreativo de Huelva, o el sábado. Bueno. Porque yo al Sporting quiero que pierda. Lo siento mucho, pero yo quiero que pierda. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué te ha ido algo de...? Yo, evidentemente, el Sporting tuvo una pretemporada extraordinaria, un inicio en el cual hubo que aterrizar y ver lo difícil que es la segunda división. El cambio de entrenador decíamos que tenía que tener su tiempo y evidentemente han derechado los resultados que no el juego, pero era lo que se pretendía, entiendo, ¿no? Enderechar. Sí, se vieron abajo, ahora se ven con 2 partidos ganados bien situados y evidentemente... Si pierde mañana, abajo también otra vez. Bueno, hombre, en la Liga todavía falta mucho en segunda dura muchísimo. Ya. Y por tanto es un equipo que está hecho para estar arriba y entiendo que va a estar arriba, que va a estar en promoción y a partir de ahí puede pasar de todo, evidentemente, ¿no? ¿Tú, David, qué opinas del Sporting? Hombre, yo estoy de acuerdo con Carlos y ante todo como asturiano que soy, prefiero que gane el Oviedo siempre, por supuesto, pero tampoco me molesta que el Sporting gane. O sea, yo ante todo soy asturiano y considero que cuantos más equipos asturianos estén en segunda o en primera división, pues yo feliz. Pues yo soy más asturiano que la Virgen de Covadonga, pero quiero que pierda. Yo en ese caso no. Yo tengo que opinar un poco ahí. Y considero y lo que yo veo del Sporting, yo lleno de todos estos. Los presidentes siempre van a lo mismo, siempre la picaresca y la trampa. Es decir, mira, yo empezó que vino Sandoval, o como se llama, el entrenador. Yo creo que tiene mucho más equipo, mucho más equipo de lo que la clasificación del Sporting lo dice. Y creo que el culpable es el señor entrenador. Yo aquí ya argumenté que no se puede jugar al fútbol con 3 delanteros, ¿no? Y siempre me oís decir que hablaba de que había el delantero centro tiraba los corners. Yo no lo vi eso en mi vida. Pero sin embargo ahora veo una cosa, en esta rebaja que hubo de parar un poco la temporada para el Sporting, y como casi todos, fui a fichar. Trajeron uno trajeron, un tal Bernardo. ¿Pero dónde lo trae usted? No, yo un colombiano que estaba ¿en qué equipo jugaba? No, este no jugaba, nunca jugó. Lleva 2 años en el Sevilla, me parece, y nunca jugó un partido. ¿Quién lo vio? ¿Este entrenador? ¿O se lo metieron como cromo? ¿Como cromo? Siga usted poniéndolos de casa, joder, siga usted. Que no. ¿Y por qué? Porque no saben o lo ven, ven más la trampa, la picaresca. No me digas a mí, si él sí trajo uno, no sabe nadie de cómo vino. Bueno, y por ser de fuera, ya va a jugar. El Sporting tiene un gran problema en la columna vertebral, lo tenía, y sobre todo en la parte de atrás. Esa columna que siempre habla... ¿cómo se llama?
el entrenador, el que fue de la selección española, hombre, Clemente. No, el sabio. Luis Aragonés, esa columna de portero, centrales, medio centro y delantero centro, el Sporting evidentemente tenía muchos problemas atrás, ¿no? No funcionaron bien, tanto Sangoy Gregory y Hernández, y por tanto ahí el Sporting hizo mucha agua, ¿no? Bien, pero llevamos... Necesita a alguien. Pero el Sporting lleva 4 años jugando ese Gregory ahí y no lo quito. Ni uno. Los chavales, evidentemente yo opino lo mismo que tú. El Sporting en su historia más reciente, siempre que le ha ido bien es porque miraba para adentro, miraba para casa. Pero claro, el problema del Sporting es que miró para casa empezada la temporada y ahí ya planteas un problema de presión fundamentalmente a los chavales, a los críos, ¿no? Bueno, yo discrepo. Que puede seguir o no seguir. Sporting y el mejor es Jesse Borja que salió el otro día. Bien, perfecto. Bueno, por eso. Bien. Pues, que pero siga. hay que reconocer que evidentemente la tensión que generas a la gente de la cantera es importante porque el único objetivo que tiene el Sporting es el de subir, y como es lógico porque saben lo que es estar arriba y saben que un equipo que baja Pues su objetivo es subir, ¿no? Si estuviese jugando con los de casa y los valores que en su momento dado, pero ahora, por ejemplo, el Silora, que el año pasado hizo, y el anterior hizo un torneo muy bueno, de repente fuera. Y le cuesta a Dios y ayuda entrar. Joder, pues Polo, aunque no esté jugando bien y vas poco a poco y se dará porque se sabe. Pero él en el medio campo tenía suficiente equipo, en el medio campo tiene suficiente equipo. Además este año trajo un jugador bueno, que es Jesse Mandi, que vino de la cantera del Madrid, que es un buen jugador. Y ahí el Sporting tiene para hacer un medio campo tocando, jugando, porque no tiene mucha fuerza, pero si puede pobla el medio campo con un par de jugadores más, en vez de ser todos delanteros, pues el Sporting iría mucho más arriba. Y eso... ¿Con cuántos delanteros jugabas tú? Yo, a poder ser si tengo todos buenos, si yo tengo los de la selección española, con ninguno. Con ninguno, claro. Yo. Porque como no, si la selección. ¿Tú con cuántos jugabas? ¿Tú con qué esquema jugabas? Joder, yo juego con los jugadores que tenga, joder. Si tengo los que de empatar, si a mí me pasa como así Mourinho, que consiente que Pepe pegue una hostia para arriba, y otra para atrás, y otra para arriba, pues entonces ya no sé si juego o dejo de jugar. Yo eso no entiendo. Ahora, si hay que tener eso, pues tendré un delantero centro, diré, voy a fichar a Llorente para ver si la meten por la chola o algo. Pero claro, vamos a ver, está muy bien, y eso es lo del gran entrenador, que tú llegues a una plantilla, ves lo que tienes y sabes si hay que jugar por arriba, por abajo, tal. Pero si tú te dan un equipo nuevo, ¿a ti cómo te gustaba jugar? Hombre, ¿cómo te gustaba jugar? Hombre, yo si yo fuese, yo siempre jugaría pues con medios puntos, me guste más que extremos y que delanteros. Pero con un medio centro, con dos. No, con uno siempre. Con uno. Eso, y los demás por arriba, interiores, tocando, haciendo apoyo, buenos relevos y trabajo hecho. ¿Con 9 o sin 9? Con 9, no necesito para nada. ¿Tú crees que el Sporting B no tiene ahí 2, 3 jugadores para sacarlos y entrar en este equipo? Con chavales con 19, 20 años. Mira, lo que estoy seguro, Tino, es un problema, y es que el Sporting evidentemente no contaba con bajar. Hay unos contratos que tienes que respetar de una gente que baja de primera a segunda, y a partir de ahí tienes que intentar hacer el mejor equipo posible. Y a partir de ahí estás evidentemente, estás un poquitín con la soga en el cuello, porque evidentemente tienes una plantilla que no te puedes deshacer de ella y un objetivo muy claro que es subir. Y por tanto... por eso ese Manolo, que yo dije, bueno, a lo mejor le faltaba un poco más de experiencia, poco más. Y yo vi al equipo del Sporting. No soy del Sporting, no voy a ir a Gijón. Lo mató la urgencia. La urgencia, porque Manolo, esa cosa de decir, si un crío está preparado, también está el entrenador. Y si estaba Guardiola de tercera para coger al Barça, también lo está Manolo para coger al Sporting. Pero lo que no se puede... Pero a Manolo mata la urgencia de un club, club que la tiene muy grande. Mira, lo que no se puede hacer en este bar, que es donde yo voy todos los días a tomar una botellina así, Mateo Bastos, ya por descontar. Allí llegue 2 o 3 del Sporting cerrados. Lo que no puedes hacer, un presidente o una junta directiva, tiene que estar por encima de 4
forofos, como este del Madrid, por ejemplo. Como David es el más forofo del Madrid de España. No hay ninguno que lo iguale, ya te digo yo. Y lo que no se puede hacer ya es que 4 forofos dominen al presidente, que es donde ahí está el fallo. El presidente está para algo más, como decía don Santiago Bernabéu. Decía, los socios están para pagar el recibo y punto. Nada más. Eso, nada más. Pero es que aquí ellos hacen caso porque ellos tienen miedo a que opinen de ellos y quieren muy guapo, don Lendoiro. Usted es más guapo. Y fue un papel, joder. Que lo conocí yo ya de hace muchos años, que no puede ser así, que el fútbol no se puede estar dedicado al problema de 4 chavalucos o 4 montes que van a los campos. Pero tú tienes un problema muy importante en el tema del Sporting. Tú coges y dices, me sobran 10, pero hay que pagar ellos. Y si los pagas no puedes traer a otros. Por descontado. Y entonces tienes que tirar de los de abajo. ¿Y estás dispuesto a tirar o consideras que...? Pero por descontado. Pero tú dime dónde te pones. Tú dime también ahora. ¿Cuál es el jugador más caro? ¿El que viene de Messi Bernardo que el que saca uno de la Camocha? ¿Cuál? Aunque este fútbol está entrampeado. Y al de la Camocha, que puedes dar ahí 2.000 euros, ya dice la federación, no, a estos hay que darlos a 100.000. Ya ellos lo suben. El tema de Bernardo lo que hay que ser un pelín prudente. Claro. Porque tiene que jugar. Hay que dejar 5 o 6 partidos jugar. Pero y a si partir de ahí debes de analizar si los tienes 500 en mareo o no los tienes. Claro. Hay que analizarlo, pero de momento vamos a ver. Y una apuesta si andas personal... mirando para ver si tengo yo, para saber si es perro o perra, pues la de Dios. Tú la misma posibilidad que a Bernardo. Ahora sí, Bernardo, le das toda. Sin embargo, a Moisés, que tiene allí, que lo sacó Clemente, si Moisés lo vio jugar, un centralín que no está mal. Pero hay que correr con el peso de, oye, mira, vamos a seguir trabajando y apoyando. Pero claro, si llega a seguir, no apoyamos, pues eso no es así, eso para mí. Porque este va a venir y juega ya el domingo, ¿eh? El domingo no, pues si ya está jugando ya. Si lo traes de para jugar. Tú no eras de los entrenadores que cuando subías a alguien, y esa era la eterna lucha, cuando subías a alguien del filial no era para jugar, porque para tenerlo en el banquillo como ciertos entrenadores no lo subes, ¿verdad? Sí, claro, por descontado. Claro, cuando cogías a alguien del Oviedo aficionado, si lo subías al Oviedo grande, no lo subas para hacer número, para que vaya el 13. No, por descontado que no. Yo estoy a favor de descontado que no. Mira, y el Sporting si echa, hay uno que lo va a echar. Yo, desde aquí, recomiendo, hay un chaval, no sé lo que cobra ni lo que no cobra, pero si está en el nivel de los perros del Real Oviedo, a ese Landeira, si soy yo, lo ficho para el Real Oviedo. Ese es el que necesita. Puede jugar atrás como libre, puede jugar en el medio campo porque juega de maravilla, lo vi yo. Y lo que vea yo, no falla nadie. Pero claro, vendrán y dirán, pero hay uno de Bilbao, de Argentina, que, bueno, el tío, tiene negros los collones, tiene, claro, y encima todo. Y mira por dónde van a echarlo a ese. Y ahí el Oviedo sí que lo necesitaba un jugador de ese tipo. Y ese tipo está ahí, en Gijón. No sé, ni lo conozco, es que si lo veo por la calle no sé quién es. Ya te lo digo yo. No crea la gente que yo estoy esto. Bueno, vamos a hablar. Habla un poco del Oviedo. Del Oviedo puedes hablar, David. Oye, del Oviedo tenemos mucho que hablar. Unos perros que vinieron, una gente que ahora dice que debe 200 y pico mil, una empresa que quiere que salga una empresa que ellos dé 250 y pico mil. Entonces, ¿dónde lo gastaron? Hombre, la situación económica del Oviedo ya sabemos cuál es y bueno, estamos ahí esperando que venga el hombre con la empresa mexicana o demás y que nos salve aquí de la pobreza, de las deudas, pero bueno, no sé. Eso no sé cómo evolucionará ni en estos momentos. Lo que importa ahora mismo es que el Oviedo tiene que subir. Tiene que subir a segunda división y lo veo muy complicado tal y como está jugando y porque en el grupo que estamos sí que está sacando los partidos, pero yo los últimos partidos que he visto es que el Oviedo juega mal a fútbol. Juega mal a fútbol y está salvando los partidos como puede. Entonces, no sé cómo se dará todo al final de temporada, pero lo único que deseo y espero es que suba.
Es lo único para poder labrar un futuro, porque si no, malamente veo el futuro de Oviedo. Pero bueno. ¿Tú, Carlos? Bueno, en el tema del dinero, evidentemente, se parte esta temporada con un pequeño déficit, el cual se dejan puertas abiertas para poder compensar, y entiendo que estando el equipo en playoff se va a compensar, pero yo creo, y más desde la entrada de esta gente, como dice David, yo creo que hay que arriesgar, y hay que arriesgar un pelín, y no hay tutía, porque como no... ¿Qué dinero? O... Hay que arriesgar dinero en el fichaje de algún jugador, evidentemente. ¿Por qué? Porque si este año no logras dar el cambio, el año que viene vas a tener que traer otros 12 o 14. Y por tanto, entiendo que hay que echar el resto en 2 o 3 futbolistas, plantearlo así a los nuevos accionistas, a los accionistas fuertes, y pensar que un equipo con sus limitaciones y haciéndolo muy rápido tiene el gran mérito de estar arriba, de estar a un punto del líder, y que hay que apuntar la lupa e intentar ser primeros, porque evidentemente un cambio de categoría jugando como primeros y a un partido, el Tartiere es muy fuerte, pero en una liguilla... En una liguilla, entonces yo particularmente echaría el resto para fichar a 3 futbolistas que aporten diferencia, y da ahí la oportunidad al entrenador de equivocarse, que hay que reconocer que con lo que tiene está haciendo una muy buena temporada, y ten en cuenta que es también uno de los artífices de que esto siga funcionando, porque la ampliación de capital, si el equipo hubiese estado abajo, seguramente no hubiese sido la misma que estando como estamos ahí arriba, ¿no? ¿Es el artífice de lo que están haciendo los Oviedo? Es el entrenador. Es el entrenador. Está diciendo que juega de horror. No, pero en este momento... Pero está salvando los partidos, es verdad. Joder, si no salva el Oviedo los partidos, ¿quién los va a salvar? Pero bueno, si llevamos 10 años sin salvarlos. A ver, Geme, llevamos 10 años sin salvarlos, que el tiempo pasa, claro. Mira, Tino no quiere ver que los críos con 12 años dentro de 4 días tienen 18. Y el Oviedo lleva 10 años en esta situación. No. ¿Qué pedimos este año? No pedimos jugar al fútbol, pedimos resultados. Sí, claro, vale. ¿Cómo no? Pues ¿Cómo no? Ya, mira, sí, señor. No sé los millones que debe el Oviedo, ni me importa. Es que no me importa nada. Pero el Oviedo tiene que echarle cojones y fichar 5 jugadores. No vale eso de 3. Con 3 no van un coche. Los coches van de 4. De 4 a 5 jugadores por lo mínimo. Para que el Oviedo suba ya. No sé lo que debe. Pero coges estos jugadores de la federación, joder, ya te lo expliqué el otro día, que en la federación hay jugadores cojonudos, baratos, que están por el hotel y por el mantenimiento de la familia. Y tú no lo queréis entender, pero joder. Es una plantilla que va a segunda, lo primero que hay que hacer y es respetar. ¿Cómo que va a segunda? Va a segunda, para un punto, va a segunda, hay que respetarla. No son tan malos, no son tan malos, pero estaremos de acuerdo en el que seguramente ya es mejorable. Vamos y como ya es mejorable hay que echar lo mismo da ver al Grisú que ver al Oviedo, joder. Y eso, los chirimiris, estos niños, son los que tenían que... Pues sí, señor, joder, eso hay que subir, no podemos aquí andar con bambucles. O se sube o se desaparece otra vez. Y eso no puede ser. Bueno, todavía esa tesitura de momento no la hay. La de que si no subimos desaparecemos, esa de momento parece... ¿Hay directivos? Pues claro que los hay. Claro que los hay, que le han dado mucha cordura a este tema. Y como le dieron mucha cordura, lo que no pueden es desfasar otra vez. La Oviedo se la dio esos chirimiris y la afición. Esos no la dieron ahora, dieron ni la toda la vida. Ya. Se dieron ni la toda la vida, evidentemente. Yo discrepo de vosotros. A ver, cuéntanos. Esos no dieron nada. No, mira, el otro día ¿quién no dio nada? Esos chavales, los chirimiris, son una vida. Lo que dieron permanentemente ya apoyó al club para que esto no desapareciera. Geme, coño, eso está claro. Pero a partir de ahí no deciden. No deciden, Geme. Sí, aquí tú di lo que harías. Coincidí muchas veces con Cuquivantes y con Ataulfo, que fue una gente que trabajó sin ningún problema, exponiendo dinerillos, exponiendo cosas que lo hicieron. Y esos ahora, nadie ellos valora nada, se meten incluso con ellos. Y eso hay que verlo, hay que decirlo. A ver si estamos siempre pasando la pelota en una... Aportaron un amigo que no era del todo recomendable. Claro, no es buen amigo para el oviedismo. Es cierto que aquel otro Alberto, pues no es fue, una etapa fue el presidente, pero ellos fueron en su momento compañeros, trabajaron para hacer muchas cosas importantes. Y que no salieron. Mientras las cosas importantes no tengan un valor
No hoy sí, mañana no. Hay que dar valor a Pero no salieron, las cosas que intentaron, hay que reconocer que no salieron. Tiene que salir. Pero hay que fichar 5 jugadores. Es que hay que buscarle estabilidad al club, dejarse de estar siempre pensando en lo de atrás, de que si vino, de que si no vino, de que si no sé qué. O sea, lo que hay que hacer es pensar de ahora hacia adelante, lo que hay que hacer es subir al equipo a segunda división. Y se acabó. Subir al equipo con Pues 2 jugadores. que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Yo no las voy a tomar. Yo no las voy a tomar. Las va a tomar la persona indicada. Y subir al equipo fuera. A ver, ya te lo dije el otro día, que yo los he hecho a todos, joder. A ver, Tino, vamos a ver. Tienes un equipo que va segundo, que va a un punto del primero. Venga, Que para poder fichar a 4 o 5 tienes que echar a 4 o 5. Que no puedes aumentar la plantilla, pues sino que los tienes. Pues que no tienes por qué echar a 4 o 5 futbolistas. Es que de los 13 que fichaste, de los 13 sobren 9. De los 13. Pero es que esa hay una opinión muy particular. pero la opinión los está 4 ahí, o 5 joder. que tú traigas, Pero si nos la van a opinión poner está primero, ahí. vamos a subir con ellos. ¿Con quién? ¿Con 4 o 5? Sí, con la gorra. Hombre, yo considero que el Oviedo necesitaría traer, y independientemente de que Cervero está metiendo goles y demás, yo considero que necesitaría traer un delantero de garantías y que... Como un delantero. Y 3 en el medio campo. Sí, pero un delantero de... Tal y como estamos... Son porteros, joder. Bueno, si lo miramos así podríamos traer el club entero, pero... No, pero 4 o 5, ya te los expliqué. Pero un delantero le hace falta... Un portero joven y y que necesita confianza y que la estamos dando y que lleva una buena temporada. Y evidentemente Cervero está haciendo goles, pero nadie quita que en un momento dado pueda caer lesionado y tal, y a lo mejor no era malo tener un delantero. Está claro, perdón. ¿Pero para qué fiches un centro delanteros ahí? Pero tiene delanteros que desgraciadamente... Sí, pero que desgraciadamente los años que llevan algunos no han hecho goles. O sea, Óscar no está haciendo goles. El posible fichaje de Tamudo, por ejemplo. No tenemos un jugador de ese perfil. O sea, tenemos delanteros, pero muchos como Cervero, de aguantar la pelota y de que suba la defensa. No, igual para jugar fuera del Tartiere, como está jugando el Oviedo, pues necesitamos un perfil de delantero algo rápido, de desmarques, que haga diagonal y demás, que no lo tenemos y que sepa jugar fuera del área, que no hay ese tipo de jugador. Una cosa es traer unos jugadores que hagan un impacto en la gente y la gente va, coño, mira, fichó a Tamudo, fichó a esos 3 o 4 que quieren traer, y es posible que con eso subas, es posible, creo que con eso subas. Otra cosa es tener este equipo y saber lo que necesites, por ejemplo. Por ejemplo, yo no más que los oigo decir que el defensa derecha no va para nada y que otro que no va, y yo como que, bueno, pues habrá que buscar. Y buscar un defensa derecha para el Real Oviedo, no hay que ir muy lejos, con que andes este contiene aquí, estos de aquí al lado, ya están, Es decir, que en la segunda división B, que hay un montón de equipos de Asturias, y están ahí, Es decir, que cualquiera de los de abajo, un poco de abajo, pueden jugar en ese puesto. Otra cosa sería, pues hoy voy a traer un chaval que juegue para el medio campo. Tú ves a ese Manu Busto, y lo que aporta en Manu Busto, que fue un jugador que pudo haber sido, pero ahora aporta poco. Y Xavi Moré, pues aporta poco, porque empieza la temporada, vienen lesionados, vienen todo. Hay mucho más que estudiar. Si a lo mejor esos que dices tú, traer ese impacto de 3 o 4, hostia, mira lo miedo que metió. Yo todos los equipos de segunda B o los que he visto en años anteriores, siempre tiene a esa persona arriba, delantero fuerte, que lucha todo, que se desmarca y que te mete 14, 15 goles, 16 goles por temporada. Bueno, en la época parecida al Oviedo, fichó aquel, ¿cómo se llama aquel que fichó? Aquel que jugaba en el Sevilla. No, por supuesto, pero si se lesiona Cervero, lo que hablaba Carlos... Pero que el Oviedo tiene más ahí, tiene más delanteros guardados que jugaron en segunda. Ya te digo yo que los tienen, no sé cómo se llamen. Pero tienen. Pues si no sabes cómo se llama... Bueno, pero sé que... No lo sé, porque yo el Oviedo no lo... Bastante me estás diciendo. No lo estudio, yo el Oviedo no lo estudio. Pues si me pudiese estudiarlo, lo estudiaría perfectamente. Me parece que hay un tal Carlos, o no sé cómo se llama, ¿no sé? Y que juega arriba, y tiene 2 o 3 que jueguen por los bandes, y hacen por fichar.
Y el Oviedo necesita uno que la toque. Mira, sí que estoy hablando el Oviedo tiene a Óscar y tiene a Manu, evidentemente, y tiene a Manu que también puede jugar más arriba, ¿no? Bueno, yo creo que pero sí que es verdad que se mueve. Ese Manu Musto ya lo bueno, ves, es un futbolista que, bueno, hombre, pero es un futbolista que tiene gol, que tiene mucha clase, que tiene... El tema de asistencias y demás, y además cuando él está diferente. Un poco entonado, el equipo lo nota. Es un futbolista diferente. Ya, pero lleva 4 años. Lleva 4 años y nunca se entonó. Somos nosotros los que defendemos lo que no defendimos. Ha salvado más de algún partido. ¿Cómo se llama el que marchó para la Leonesa, el que estaba? David, que tiene que salvar más. El Curro ese valía más que toda esa plantilla. Hombre, claro, por descontado. Y se lo cargaron. Ese valía más que toda la plantilla. Lo que pasa es que, como bien decía David, lo que pasa es que a lo mejor había alguna cosa que no veíamos. A lo mejor había alguna cosa que no veíamos. Dejándolo ahí. Bueno, dejándolo ahí. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ser muy prudentes y vamos a dejarlo ahí. Que siempre estáis con la prudencia, joder. ¿Qué prudencia, tío? Porque hay que convivir, Hay que convivir. ¿Con quién? Evidentemente, yo convivo conmigo solo. Curro era un hombre que te ponía... Pero estoy un equipo de 11. Un equipo de fútbol, son 24 tíos. Pero son 24 tíos. No lo sé, ya no sé qué tío. Dejó. Vamos del Carcereño. Se equivocó. Pero quiero decir... Se equivocó ese chaval. Claro. Pues si no hubiese estado arriba. Sí, yo creo que fue más jugador que los demás. Buen jugador era buen jugador, no discute nadie, pero... Y luego se equivocó. Hubo muy buenos jugadores y grandísimos jugadores que no han funcionado por otros temas. No, porque lucharon. Llegar al Oviedo es difícil y complicado. Oye, el Oviedo es un equipo muy grande. No tiene nada que ver. Podemos hacer ejemplo, por ejemplo, de 1000 jugadores. El mismo Guti en Madrid, que para mí, como jugador, pocos jugadores habrían como él, pero por circunstancias, pues nunca aportó lo que tenía que aportar. Entonces eso, el fútbol es más que... Hay que contar el fútbol, que el fútbol, aparte de ponerse a jugar en el campo, hay cosas exteriores de los jugadores que influyen. Esté bastante bien, pues ese señor presidente tiene que él mismo verlo. Si es que se ve, aquí hay que echarle cojones al sistema. Hay que fichar y fichar y fichar. Y a subir. Y si no sube es malo. Es que el Oviedo no tiene cantera tampoco. Ahora mismo no está para la cantera. Hablando de la cantera del Barça, de la cantera del Madrid, que si no está para la cantera, muchacho. Que si no hubiera para la cantera. Y ahora en el Oviedo no tenemos equipo. Por cierto, que el Oviedo B en tercera división no estoy seguro, pero va muy bien, ¿no? Lleva todo el año entre los 4 primeros. Entre los 4 primeros. Algún jugador podrá haber ahí. Más a favor todavía de lo que digo yo. Para un caso, saques un UDES. ¿Vale? No tienes 4 delanteros. Hay que ir poco a poco. Y tú sabes que si el equipo, hay que fichar 4 o 5. A ver, Tino, si el equipo... Perdona, sí. No vale un jugador de tercera división, o de preferente que está a segunda B, pero un chaval del Madrid B que tiene que irse de segunda B o de segunda división a primera, a jugar la Copa de Europa, a jugárselo todo el Madrid o el Barça puede jugar. Yo es que eso no lo entiendo. Es que lo metes en un equipo ya hecho uno. Estamos hablando de uno, puedes entender. Estás hablando de un equipo que son súper escogidos. El Madrid y el Barcelona, jugando en segunda división, son súper escogidos ya. Y llegar a ese nivel, pues sería la hostia para el Oviedo. Pero el Oviedo, mira, es que no lo quieres entender. Mira, lo que tienes que hacer... Mira, lo que tienes... No, pero estaban aquí en Oviedo. Lo que hay que hacer es valorar, ir a verlos. Mira, el Oviedo en división de honor va al séptimo. Pero a ver, Geme. El séptimo un poco más. En Liga Nacional debe de ir el sexto. Bueno, vale. Que lo hacen mal, que está mal. La cantera de Oviedo, por eso, pues tú eso no lo vas a ver. Hay que ir a verlo y hay que y aparte de verlo, trabajarlo. Pero es que ahí se meten a la comodidad, va todo bien y no se puede ser. Hay que hacerlo. Ya. Ahora ya. A ver. No mezclemos los temas. A ver, en el tema del Oviedo lo que estamos hablando es que si tú fueras por la mitad de la tabla, evidentemente habría que mirar muy mucho en casa lo que tienes, para ir preparándola para años sucesivos. Ahora mismo, ahora que vas el primero, hay que potenciar y tener muy claro lo que necesitas. Muy claro. ¿El qué? Son formas de trabajar diferentes. Estás en la mitad, miro mucho para casa. En una comida me cojo el presidente
X directivos o alguno más, oiga, vamos a bajar hasta Sevilla, joder, a ver estos de la federación que están ahí mantenidos para la familia, joder. Un equipo que hace un mes y medio escaso tuvo que poner la ciudad de Oviedo, toda la gente, no sé cuánto dinero para salvarlo. ¿Qué está en condiciones para traer 5 jugadores? Sí, hombre, y si no está, hay que estar. Vamos a ver, lo que tiene el Oviedo ahora mismo, presupuestado para esta temporada, es un pequeño déficit que es totalmente asumible en caso de que el equipo dispute la promoción. Pero a partir de ahí tienes un accionista de referencia que tiene sus prisas, evidentemente, porque ha metido un dinero, porque el equipo ascienda rápido. Y a partir de ahí es donde tienes que pedir el esfuerzo para que intentar acertar con 2 o 3. Pues hay que gastar 200.000 euros. Y los traes, joder. Que no cuesten 200.000 euros 4 jugadores de la Federación Española, joder. Yo entiendo, no cuesta nada, joder. Entiendo, David, que hay que arriesgar con 2 o 3 tíos, no con media plantilla, como dice él, 2 o 3 tíos, porque evidentemente si no el año que viene te volverás a ver muy frustrado y necesitarás otros 12, ¿verdad? Otros 12 otra vez. 4 o 5 meses, joder. El Oviedo tiene que subir en 4 o 5 meses. Vamos a ver, estamos en diciembre. Sí, hasta junio, hasta mayo. Eso, nos queda más campeonato de lo que disputamos. Más campeonato, todavía. Entonces, el Oviedo necesita ya. Bien, lo que hay que poner, joder. Bueno, no tiene ninguna urgencia. No tiene ninguna urgencia. No, joder, cuando vas segundo, ¿qué urgencia tienes? Joder, pero ¿qué urgencia tienes? Lo que necesitas es acertar durante el mes de enero, que es el plazo, acertar. Eso se termina ya, ¿eh? ¿El qué? Eso se termina. Sí, el próximo mes. El próximo mes se termina, hay que solucionarlo. Pues no tienes ninguna urgencia, joder. Es que todo el mundo ahora te habla por ahí. Van a traer a Tamudo. ¿Tamudo y qué? ¿Y Tamudo qué juega solo? Pues Tamudo solo no vale. Yo para mí extraordinario, pero no es vale. Que tienes con 23 Tamudo hay que traer jugadores. 4 más. A ver, tienes Tino del Alma, tienes 23 futbolistas. Que no vale ni para tomar por culo. Solamente tienes un peldaño más y encima un punto. Hostia. Tienes un peldaño, uno nada más. Pero que Pues, te coño, tiene luego que eliminar. tiene su valor. Y contra otros. El equipo es lo que estaba hablando antes. No es que juegue muy bien al fútbol, no es que esté dando igual el rendimiento que todos esperamos a la hora de... Pero es lo que habla Carlos. En segunda vez las cosas están muy igualadas y además todos pierden contra todos y todos empatan contra todos. Claro. El nivel es Tú además similar. Cuando vas a jugar fuera, Geme, los campos sabes cómo están. El propio Tartiere no está en la mejor condición. Pero evidentemente para un futbolista de superior categoría venir a jugar a Oviedo en ese campo, evidentemente hay un aliciente terrible, ¿no? Pero tú cuando vas a jugar a todos los pueblos con respeto a los que tenemos que ir, no es fácil. El campo es muy importante en el mundo del fútbol, ¿o no, Geme? ¿Y importante o no es importante? La calidad de un futbolista es importante, pero ¿por qué es importante cuando tú juegas en tu casa? Porque vienen a Oviedo vienen y está todo bien. En el Oviedo... Decía a ver si callo de una vez. Me escucha. Decía el otro día que estaba escuchando el partido, Sabino Zuberdia, esos 4 que están oyendo el partido, que, bueno, uno de ellos me ataca a mí porque dijo que ganaron, que está todo bien. No, el Real Oviedo no puede estar viviendo en ese momento tan grande que es. Una cosa es que el equipo sea grande y otro el jugador que está empezando o que está terminando. Usted venga aquí a trabajar, mi amigo, venga a trabajar. Hay que cogerlos aparte y decirlo así. No está todo bien. Usted no está... Yo le estoy pagando. El miedo es un equipo que cuesta dinero. Y que de repente tienen 4 millones para favor... porque lo hicieron ese chavaluco, no sé si fue Marquinos o otro niño que jugaban en el sur, los que empezaron a armar la bolera y arriba y vienen los perros. El de los perros bien, no bien para tirarles en el Oviedo, el del Oviedo bien para poner y a ver si en vez de 4 me levanto 8, o sea, no hay nadie que dé un duro. Otra cosa es el Oviedo actual. El Oviedo actual no puede estar todo bien. Y gana y no, aunque pierda está bien. No, chaval, mira que tú
chico, tú tienes que jugar aquí y tienes que pelear por algo y que queremos subir. Y eso hay que decirlo y cogerlo el presidente y mi amigo Sabino y el otro. Que lo saben, hay que decir, que lo saben, hombre. Bueno, pues si lo saben, no caben de decirlo, porque no hay nadie. Bueno, pero hay que... Yo no es que escucho por ahí decir a la gente, como lo dice. Yo ni pregunto, mira, te podía preguntar ya Sabino. Oye, ¿qué hace? No, el defensa derecha. Pero bueno, siempre el defensa derecha. Bueno, yo no hombre, sé pero si había... bueno, porque no voy a verlos. Y ni si bajase por lo menos a verlos entrenar, pues yo diría, pues no me voy a equivocar muy fácil. Diría, pues bueno, no vale, hay otro mejor esto. Yo lo que sí veo de los partidos que yo vi, y antes dije yo, hablé del Cineño del Sporting, que se van a equivocar porque lo van a echar. En vez de echar a Gregori, van a echar a este. Pero claro, a la hora, esto es del Oviedo, no se trata solo de fichar, como dice este. Es que hay que fichar y echar, porque el Oviedo tiene una plantilla totalmente hecho un desastre. ¿Por qué? Porque metieron 23, muchos. Y para fichar otro hay que echar. Entonces, tienes que pagarme. Tienes que pagar a los que están ahora. Que se cobren 60.000 euros o lo que sea. Hay que poner esos. Y otros. ¿Cuántos quieres echar? 5. 5 por 6, 30. ¿Cuánto ya? 30 millones. Claro. Claro. ¿A dónde viaja ahora el próximo partido? Pues no lo sé. ¿Cuál es no lo sé. Bueno, la próxima jornada, la siguiente... El Oviedo juega en Gijón. En Gijón, con Sporting B, ¿verdad? Y después recibe a la Avilés, me parece. Sí, pues contra estos que estamos hablando de 1.000 y pico euros. Joder, claro. Bueno, es un ejemplo de un mira, equipo que juega voy a estar en... Es un ejemplo de un equipo que juega bien a fútbol. Un equipo de viejos, pero juega muy bien a fútbol. Es va para abajo también. El Avilés va para abajo. El Avilés tiene, por ejemplo, un futbolista que no tiene en toda la categoría, que se llama Juan, que no hay zurda como la de él en toda la categoría. Mira, el Avilés tiene buenos y por tanto, jugadores. a los veteranos, respételos usted, que hay veteranos extraordinarios jugando al fútbol. En el Avilés, por ejemplo, tiene un futbolista totalmente diferente, y que no lo hay en toda la categoría, que se llama Juan y que tiene una zurda prodigiosa. Mira, ya quisiera el Oviedo tener, y seguramente el Sporting, tener la zurda que tiene Juan. Ya quisiera. Pero voy a dar la razón al gemelo en una cosa. Voy a darla en una. Si tú en un equipo de fútbol juegues en 11, entiendo que en una situación apretada como la que estaba el Oviedo este año, evidentemente lo ideal hubiese sido tener una plantilla de 18, porque tenías un filial que está arriba, que tenías que haber tirado de él, o que tenías que haber dejado libre, que si las cosas iban muy bien, evidentemente, era cuando tenías sitio ahora para meter a 4 o 5. Mira, voy a dar la razón al gemelo. Eso sí que es verdad. Es que eso no vale. El Oviedo planificó mal ahí, seguro. Planificó mal ahí. Pero en los que están, que hay que respetarlos y ayudarlos, ahí te equivocas tú, hay que ayudarlos porque además están seguros. Claro que te equivocas. Hay que despedirse. Bueno, voy a decir, hay que despedirse contando, porque estamos hablando y aquí hay que empezar a hablar también del caudal, de la Avilés, de los equipos de tercera, que eso sí que peleen contra todos. Sí, hay 4 jugadores en cada sitio. Claro, hay tanto 1 o 2. Como el Marino como la Avilés, yo creo que está pues haciendo una temporada excepcional, no se puede decir nada. Hay que despedir. Ya pasó la 1:30. Estuvimos bien, bueno, no llegue que sean las 12 de la noche, pero estamos para tomar un vinillo. Vamos a, si nos invites, bueno, vamos a la Buenaventura, y después vamos a tomar una botellera con Amarildo Camacho, que eso sí que son los amigos míos de corazón, de siempre, de ellos que estuve yo jugando. Despedirnos de todo el público que nos ve y los que no nos ven para que nos sigan viendo. A vosotros 1000 gracias, empezando por el gemelo. Yo que suba el Oviedo, es lo único que me interesa. El Oviedo va a subir, pero hay que estudiarlo. Subirlo por cojones. No de 5, porque habrá que comprar una presa nueva. Y vosotros, bueno, si queréis despedimos de algo de... Sí, bueno, yo tengo una enfermera que dije, voy a despedirme. Y yo tengo la mejor celadora de España. La mejor enfermera, la mejor Pilar Ruiz, que después tuve yo, el padre jugó conmigo y con tu padre, Lalo, el Panera.
y el Panerina, que junto y yo jugando en el Pumarín, un equipazo, ¡guau! Maravilloso. Yo me despido de todos los amigos que tengo por ahí. Yo decir bueno, en el tema del Oviedo, que el 2012 evidentemente era el año de subsistencia y el del 13 tiene que ser el del ascenso. Y yo voy a utilizar una frase muy bonita que tienes tú, Geme, y es la de salud, ¿no? En un año complicado como parece que nos va a venir, lo de la salud, espero que por lo menos la tengamos, ¿no? Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Porque no tienes fe, por eso dices que no va a venir. Mira, hay que echarlos a todos los de arriba. Y esto es del Principado. Bueno, que seguro que alguno tendrá que quedar, Geme. Alguno seguro que tendrá que quedar, hombre. Inventen ahora 12 sabios, pero si ya estuvieron. Oye, ponlos en las consejerías, joder. Ponlos de consejeros si son sabios, ¿no? Pero otros que se reúnen para la comida de amiguetes, de hermandad. Sabios, no me jodas, sabios no hay ninguno, hombre. David, tú, venga. Bueno, yo lo único, desearle para este nuevo año a todo el mundo salud, como dice Carlos, y que a ver si superamos estos problemas de la dicha crisis lo antes posible, ¿vale? Para mucha gente. Bien, muchas gracias a todos, ¿vale? A Teleasturias, a Telecable y el Gemelo, que... Yo digo que feliz año para los mis fíos y para mis celatas, que la del comandante, y para todo el mundo, joder. Te presentamos el auténtico Cupcake Fácil, el compacto y ultra sencillo horno sobremesa para el hogar con el que tú también podrás hacer una deliciosa variedad de postres fácil y rápidamente. Coloca tu masa preferida, cierra Cupcake Fácil y tus dulces recién horneados estarán listos en menos de 8 minutos. Dulces pastelitos con fines cremosos, sabrosos entonces o pastelitos salados, deliciosas sorpresas para tu reunión. El sorprendente Cupcake Fácil más los accesorios gratuitos serán tuyos por solo 69,95 euros. Eso sería lo Pero bonito de tenemos verdad. una sorpresa. Si nos Que nos llamas esperas ahora en y primera haces tu división pedido, dentro de 2 o no 3 años, pagarás Sport. Eso sería lo bonito. 69,95 ni 59,95, sino solamente 49,95 euros. Eso es, te ahorrarás 20 euros. Además, en esta increíble oferta